Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por uniros a este seminario web. Desde SEM queremos daros la bienvenida. Este seminario web que va a versar sobre estrategias de pensamiento en el proyecto Más Sabia. Para ello tenemos a Javier Baum con nosotros. Hola, Javier. Hola. Antes de darle paso, sí queremos deciros que nos podéis enviar todas vuestras preguntas porque al final de la sesión se las trasladaremos a Javier, ¿vale? Dejaremos unos minutillos. Bueno, Javier es un mediador de pensamiento, es un educador vocacional y además se declara fan de los profes como vosotros, que lo dais todo en el aula. Javier es CEO del Laboratorio Internacional de Innovación y Coaching Educativo y además es codirector del Centro Internacional de Aprendizaje Cooperativo. Javier, te doy paso ya. ¿Qué tal por Bilbao? Muy bien, genial. Por dentro de la casa en Bilbao, genial. Fuera no sé qué tal. Muy Te bien. paso el control. Gracias, Natalia. Ya podemos ver tu pantalla, Javier. Perfecto. Pues vamos a ver si funciona. Perfecto. Así que muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis por aquí en esta mañana. Vamos a tener unos cuantos minutos intensos. Ya sabéis que me gustan aprovechar el tiempo y hacer las cosas un poquito intensas. Vamos a hablar del pensamiento, pero he pensado que habría una forma de enfocar esto más enriquecedora y es incluir el pensamiento dentro de un marco en el que hablamos de un escenario de aprendizaje, de cómo podemos crear los profesores un escenario de aprendizaje, un escenario rico de aprendizaje. Que luego ese escenario lo quieres llevar al terreno de la gamificación, al terreno de un PBL, al terreno de un design thinking, etcétera, etcétera, no olvides que el marco que enriquece ese formato que tú quieras adquirir es el marco que vamos a ver en general, porque es el marco rico pedagógicamente hablando. ¿De acuerdo? Es decir, tú tienes un marco tecnológico, un marco de diseño, un marco creativo, etcétera, etcétera, según es una gozada hoy en día, ¿no? Cuantísima gente nos da formas de enseñar. Pero lo que yo os voy a poner son los andamios, es realmente lo que no puede faltar dentro para que ese formato que adquirimos sea realmente pedagógico y realmente cumpla los estándares de aprendizaje, no digo estándares de la ley, los estándares del aprendizaje, de las teorías del aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, voy a intentar hablar con naturalidad porque para que sepáis un poco, yo solo estoy viendo mi presentación. Imagino que ahí estáis muchas personas, está Natalia y muchas personas que se han unido. No veo a nadie, por lo tanto voy a pasar una horita hablando con mi pantalla. No nos ves, pero aquí estamos y además la presentación se ve perfectamente. Gracias. Si me salgo de pantalla porque me marcho para un lado o para otro, pues tú me avisas y así Chao. me vuelvo a centrar. Vale. Bueno, oye, muchísimas gracias entonces por el feedback y vamos adelante. Vamos a crear, como os decía, escenarios de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos a esta función en la que os voy a presentar un escenario real. Y en este escenario es donde vamos a crear. Fíjate que a mí esto es lo que me apasiona cuando se lo cuento a los profesores y enseguida se les empiezan a encender los ojos, ¿no? No vamos a ser seguidores de algo que me lo dan hecho y lo hago sin cambiar una coma. Vamos a crear desde nuestro conocimiento profesional, desde nuestra pasión por nuestra asignatura, vamos a crear una forma, un contexto, un escenario en el cual le vamos a ofrecer al alumno no solo, por supuesto, los contenidos curriculares, sino mucho más allá. De eso va crear escenarios de aprendizaje. Va de crear un puzzle en el cual tenemos muchas piezas y lo que tenemos que acostumbrarnos los profes poco a poco es a saber encajar las piezas. Ya sabemos que a veces, ¿no? desde las personas que dirijan o que decidan la innovación en los centros, oye, cooperativo, vale, vamos a hacer cooperativo. Oye, emocional, vale, vamos a hacer emocional. Oye, pensamiento, vale, vamos a hacer pensamiento. Pero rutinas, vale, pues vamos a hacer rutinas. Y claro, nos van llegando paquetes y decimos, ¿ahora qué? ¿Rutinas o cooperativo? No,
Pues no va a ser O, va a ser I. Entonces, ¿cómo podemos integrar todas las herramientas didácticas, pedagógicas que tenemos y además integrar la esencia de nuestro centro que está escrita en nuestro proyecto educativo? ¿Vale? Digo que es apasionante porque al final creo un escenario, es decir, hago que resulte motivador, además de para los alumnos, que nadie mejor que yo les voy a conocer a mis alumnos, al entorno en el que viven, etcétera, sino también va a ser apasionante para mí que le voy a poder dar mis matices, voy a poder poner mi conocimiento, mi paraconocimiento. Por eso, oye, bienvenidos al mundo de la creación curricular, donde todos los recursos que nos da la editorial los voy a utilizar, pero los voy a utilizar yo, ¿vale? O sea, son recursos que yo utilizo en el diseño que he hecho y que no tiene por qué ser tal y como vienen las cosas. Recordemos siempre, yo siempre recuerdo, una editorial te da una propuesta, así nos lo ofrecen. Esto es una propuesta, hazla tuya, hazla de la forma que a ti más te convenga, ¿vale? Pero no sigas punto por punto, paso por paso, porque entonces estoy haciendo de ti una marioneta y esa no es la función de ninguna editorial, ¿vale? Bien, pues fijaos, vamos a empezar a unir piezas de este puzzle y la primera pieza, mirad, lo que voy a hacer primero es presentaros todo el escenario y luego voy a ir, a ver cuánto me da tiempo, luego voy a ir pinchando en cada uno de los elementos del escenario para explicarlo un poquito. Pero la primera pieza del puzzle para yo poder hacer un buen escenario de aprendizaje sería tener en cuenta los valores del centro, el perfil que quiero del alumno, ese perfil que suele estar descrito de, pues queremos que los alumnos cuando salgan de este centro les hayamos ayudado a desarrollar este tipo de características. Y luego HOM significa Habits of Mind, que serían los hábitos mentales, que también vienen en ese pack de, es decir, esto es un más, pero yo diría que es el más importante. Es decir, si algo es fundamental cuando yo voy a educar a alumnos, creo que es esto. Si les educamos en esto, creo que ya estaríamos haciendo lo más potente que puede hacer un mediador o un educador. Pero tenemos más piezas. Tenemos la pieza de la motivación. Sabemos que es ideal que yo pueda crear un proyecto al hilo de lo que a mis alumnos les gusta, pero eso también me requiere estar siempre construyendo sobre la marcha de lo que me van guiando. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, si yo he construido un escenario, lo que tiene que contar es con elementos motivadores para meterles en mi historia y ganármelos. Por eso jugaré con varios elementos. Siguiente. Tengo que contar con que si yo voy a hablar de unos contenidos curriculares, quiero que mis alumnos no los aprendan. No quiero que los aprendan, quiero que los comprendan, que es más que aprenderlos, ¿vale? Luego repasamos la taxonomía de Bloom. Quiero que los comprendan y quiero que lo sepan aplicar. Uno de los factores que más interviene en el aprendizaje es que los alumnos comprendan y sepan la utilidad de aquello que están estudiando o aprendiendo, ¿vale? Entonces lo podemos hacer a través de haber pensado desde el principio metas de comprensión, metas de transferencia o también, como nos pide, por ejemplo, métodos como el IB, pues preguntas conductoras. Otro elemento fundamental también, ¿en qué quiero hacer a mi alumno competente? Y sabemos que hay competencias disciplinares y transdisciplinares, pero vamos a hacerlo de una forma lógica, sensata y con sentido. No vamos a poner ahí competencia lingüística, competencia científica, porque eso es absolutamente burocracia. Eso no es decir nada ni hacer nada. Por lo tanto, vamos a ajustarlo un poco más. Y de momento, el último elemento serían los contenidos curriculares. Que también había. Sí, hay que estudiar botánica, hay que estudiar la flora, hay que estudiar los tipos de hoja por el borde, si son lobuladas o... Sí, hay contenidos curriculares también. Pero ya veis, es que yo por lo menos los he puesto los últimos de esta lista. Es decir, quiero un alumno competente, quiero un alumno que comprenda, que sepa profundamente utilizar los contenidos, que le esté ayudando a desarrollar una serie de valores y de cualidades, etc. Por lo tanto, a este conjunto le voy a llamar, todo este conjunto le voy a llamar el de mis expectativas. Es lo que pretendo y es lo que sé que mis alumnos pueden conseguir.
¿eh? Aunque el profe del año pasado era un poco cenizo y me los mandó con un informe de esto, clase es horrible, estos no tiran, no participan. Pues, ¿sabes? Yo no escuché eso y vengo pensando, vamos a hacer que seáis la mejor clase y que seamos el mejor grupo de aprendizaje que podamos, vamos, y confío plenamente y lo vamos a hacer entre todos. Y yo pondré mi parte, que es muy importante, y vosotros pondréis la vuestra, a lo cual os tengo que ayudar. Punto. Tenemos la primera parte de este escenario. En la segunda parte, ¿no? Vamos a poner a un personaje en escena y dice, ¿cómo le voy dando yo forma a todo esto? Yo quiero un alumno, por ejemplo, pues que sea responsable. Quiero que, para motivarle, que esté el tema cercano a él. Quiero que comprenda con profundidad que el mundo podemos hacerlo entre todos, pero que el ser humano tiene sus lados muy positivos y más oscuros. Y que a veces hay gente que nos quiere manipular y que tenemos que estar muy bien armados con pensamiento crítico para que eso no suceda. Y quiero, por lo tanto, que entre las competencias, y lo voy a hacer con unos contenidos, es decir, estoy recorriendo un poco la línea, ¿verdad? Os estáis dando cuenta. Dice, bueno, pues ya sé qué formato le voy a dar, ya sé qué escenario voy a crear. Voy a crear una clase en la que vamos a investigar, vamos a ser detectives, investigadores de redes sociales. Vamos a ver hasta qué punto en cada una de las redes sociales está manipulándose a qué sector de la población, no se manipula, es informativo, es tendencioso, no lo es. Vamos a hacer una investigación real. Vale, me acabo de inventar el escenario en el que voy a meter contenidos, por ejemplo, pues contenidos, por supuesto, tecnológicos, pero también contenidos de comunicación, es decir, qué tipo de comunicación, qué tipo de frases, qué tipo de adjetivos, cómo se construye el párrafo que intenta buscar en mí, convencerme, argumentar, etcétera. Voy a contar con estadísticas, voy a meter matemáticas, es decir, quizás estoy haciendo os va a sonar a un pequeño proyecto, pero escuchad, siempre que trabajamos con competencias, al final huele un poquito a mini proyecto, por lo menos a mini proyecto. ¿Por qué? Porque las competencias que trabajamos no han de ser solo las de mi disciplina, ni siquiera solo las de mi disciplina y alguna transdisciplina. No, yo trabajo competencias matemáticas, soy el de mate, trabajo competencias matemáticas y además la competencia de cooperar o de convivir o de aprender a ser. Bueno, mi propuesta va un poquito más allá, va a decir, no, yo como profe de mate, el de lengua, el de historia, da igual, también trabajo alguna competencia de otra disciplina, porque no hay matemáticas sin comunicación, luego habrá lingüística siempre, no hay social sin comunicación, no hay social sin adaptarse al entorno natural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos que eso es algo que surgió pues, de la forma de estructurarnos en asignaturas, pero que no corresponde a la vida real. En la vida real hay mucha mezcla de todos estos saberes. Sigo con cómo voy a hacer esto, es decir, qué tipo de actividades voy a generar, voy a crear en mi escenario, teniendo en cuenta que esto es realmente lo que le va a llegar al alumno, ¿sí? Todo lo de arriba es un poco como mi filosofada, es un poco mi preparación, mi búsqueda de objetivos de por qué va a servir, para qué va a servir toda esta construcción. Pero ahora vienen las tareas que realmente voy a hacer con ellos. Por lo tanto, es como más lo que ellos van a recibir, más directo, ¿no? Entonces, vale, pueden comenzar por un enfoque de inteligencias múltiples, por supuesto. Si yo quiero contar con talentos y con debilidades de cada uno, contaré con inteligencias múltiples. Por supuesto, para hablar del pensamiento, tengo que guiarme por una taxonomía cognitiva. Me da igual Bloom, me da igual solo, pero por una buena taxonomía cognitiva que me haga ser consciente de qué dificultad cognitiva tiene cada vez que yo le mando una tarea o le pongo a hacer un trabajo. Porque no es lo mismo si yo le digo lee y saca un dato que si le digo analiza y dime las causas o si yo le digo valora. Entonces, cada uno de ellos ya no solo es que es distinta la actividad y que son complementarias y buenas, sino que yo tengo que ser consciente de dónde está la dificultad cognitiva, es decir, cuánto
Javier, disculpa que te interrumpa. Hemos dejado de oírte hace como 5 segundos. A ver. Ahora, a ver, creo que está ahí el problema en el micro. A ver, vuelve a tocarlo, no te oímos. La verdad es que le he dado un golpecito hace... Ahora, ¿Sí? perfecto. ¿Ahora sí? Vale. Ahora sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Oye, pues digo que por qué a veces las tareas de clase son sencillas y luego en el examen viene una más compleja. Y normalmente no es porque seamos unos bandidos, normalmente es porque no nos damos cuenta de que cognitivamente requiere de eso, de unos recursos mentales diferentes. Bueno, pues para eso es muy útil la taxonomía. Y lo siguiente, oye, profa, tienes una mochila pedagógica, es decir, tienes una caja de herramientas. Mira, cualquier profesión necesita sus herramientas, ¿verdad? Y además, si vas me estoy imaginando ahora entrar a la consulta de un dentista y sé perfectamente en cuanto veo lo que hay allí que este es un dentista. Y tiene unos elementos característicos para poder hacer su trabajo. ¿Cuáles son los nuestros como maestro, como maestra? ¿Cuáles son mis herramientas para poder hacer mejor mi trabajo? Para ver que ya no trabajo como en el siglo XVII, porque el dentista del siglo XVII podemos imaginar lo que tenía en su consulta. Pues claro, ¿cómo es la mochila, cómo son las herramientas del siglo XXI de un docente, ¿no? Y ahí en el resumen vemos, por ejemplo, tenemos herramientas para la gestión emocional. Tenemos o podemos tener. También para las estrategias del pensamiento, para fomentar, desarrollar el pensamiento. También tenemos estrategias para desarrollar los elementos cooperativos y los tipos de grupos cooperativos que funcionan. Tenemos estrategias de nuevas tecnologías, tenemos estrategias materiales pues, más sofisticadas que antaño y también estrategias humanas, porque, por ejemplo, yo puedo hacer un Skype y estar hablando con mis alumnos, quiero decir, que mis alumnos estén hablando con un especialista que está en la NASA. Por lo tanto, hay recursos humanos al alcance mucho más sencillo hoy en día. Y luego el uso del espacio, que lo estamos trabajando tanto y además a mí es una cosa que me apasiona tanto, que el espacio ayuda, el espacio no hace magia, pero el espacio ayuda muchísimo a generar un escenario de aprendizaje en el cual el contexto te ayuda a aprender. El contexto es parte fundamental para la motivación y para meterte en un ambiente en el que todo te rema a favor, todo te ayuda. Bien, última parte, ¿vale? Tenemos la parte del feedback. Bien, yo soy un mediador, ¿eso qué conlleva? Y yo soy un referente, ¿eso qué conlleva? Soy un mediador del pensamiento y soy un referente emocional. ¿Qué conlleva eso? Vale, pues esto tiene que conllevar algo, estoy presentando solo. Y lo último sería, por supuesto, una evaluación. Voy a hablar solo bueno, de todo vamos a hablar 2 minutos, pero de la evaluación obviamente formativa. Yo no quiero hablar ahora de la calificación, porque no tiene ningún sentido dentro de un escenario de aprendizaje. Es decir, habrá por exigencias del sistema y de la administración y de cómo tenemos montado el paso de cursos a través de los aprobados, habrá una exigencia burocrática para que yo ponga números, pero no será en ningún caso, o casi en ningún caso, eso lo que le ayude al alumno a aprender, a mejorar, a saber en qué punto está y cuál es su siguiente punto a conseguir. No será un número, porque el número no lo facilita. Entonces, tengamos en cuenta esa evaluación formativa muy imbuida de metacognición, porque será realmente donde yo esté dándole al alumno las herramientas para autorregularse. Bien, veis en conjunto todo el escenario de aprendizaje. Está bien, son unas cuantas herramientas. Hay alguno que se ha borrado ya, se ha marchado del webinar diciendo, madre mía, vaya película que nos está presentando. Oye, no nos lo tomemos así, ¿vale? Nadie dijo que ser profesor era sencillo y quien lo pensó y se metió a magisterio pensando eso, pues mal. La nuestra es una profesión de las más complejas del mundo. Fíjate que tenemos delante 25 o 30 individuos, todos distintos, en los que cada uno de estos elementos va a exigir de mí algo diferente. Humanamente es imposible. Vamos a partir de ahí. Humanamente es imposible, pero claro, yo no estoy aquí para hacer imposibles. Estoy aquí para hacer los posibles. Por eso, no os toméis esto como un reto infinito e imposible, sino vayamos viendo, oye, pues esto lo hago, esto también lo hago. Porque muchas veces lo que hacemos
ya lo sabemos, ¿verdad? Hacemos muchas cosas, pero no las tenemos ordenadas o no las tenemos con su nombre quizá más sofisticado, ¿no? Entonces, lo bueno es que nuestra cabeza, nuestra forma de educar, de meternos al aula y montar nuestro escenario de aprendizaje, tenga por lo menos en nuestra cabeza un orden que sepa por qué y para qué estamos haciendo cada cosa. Por ejemplo, ¿cuántas veces he visto en mis sesiones de coaching hacer un veo, pienso, me pregunto y no tienen ni idea de por qué lo están haciendo? Es que les parece a algunos profesores, les parece que empezar un tema con un veo, pienso, me pregunto, pues es chulo, es moderno, es innovador y te sirve, pues entiendes bien por qué vas a usar una herramienta, una rutina del pensamiento, lo entiendes bien hasta dónde le puedes sacar jugo, o es una flor que te han puesto en la mano porque has leído o has tenido un curso o has visto en internet una ficha y te está diciendo, oye, que esto está bien. De verdad, todo lo que sabemos lo tenemos que fundamentar, tenemos que saber por qué hacemos bien algo. ¿Por qué hacemos un folio giratorio? Si yo tengo a 3 alumnos que se llevan fatal y les ha tocado estar haciendo un folio giratorio, o sea, es lo más absurdo del mundo pensar que estoy haciendo aprendizaje cooperativo. Entonces, en cada uno de los casos hay una trastienda, un andamio que realmente es lo que fundamenta todo esto. Por eso yo os digo, y poco a poco, no importa que de todo este plantel que tenemos aquí de posibilidades y herramientas yo controle la mitad o un cuarto, no importa. Lo que importa es que si tenemos 2 estrategias a nuestro alcance, las usemos profundamente, las saquemos realmente mucho rendimiento. Fijaos que a las 3 partes, que las he pintado de amarillo, naranja y verde, les he puesto expectativas positivas, educación personalizada y feedback. Coincidiendo con lo que John Hattie nos dice en su metaanálisis de investigaciones educativas, que son los elementos que más ayudan a mejorar el aprendizaje. Tener expectativas positivas en los alumnos, darles un feedback constante y luego tener una cercanía a ellos que yo la represento por una adaptación metodológica, una personalización de mis metodologías. Cómo piensas, cómo sientes, cómo te emocionas, qué tipo de talentos tienes, etcétera, etcétera. Oye, dejadme dar un pasito más, que el tiempo va adelante, y me gustaría hacer una pequeñísima profundización en alguno de estos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a los valores, mirad, nada que decir, ¿no? Cada centro tiene una serie de valores. He cogido de ejemplo uno de los centros que asesoro y tienen en sus valores recogidos en el proyecto educativo, pues es una serie de valores. Y luego tienen diseñado también el perfil de alumno que quieren cuando acabe. Bien. Y luego tenemos un listado, que este sí es un listado fijo, investigado por Arthur Costa, de hábitos de la mente. Bien. En ese primer logo que teníamos, por lo tanto, hablamos de qué valor quiero establecer, qué cualidad del perfil quiero desarrollar en este escenario en concreto y qué hábito voy a trabajar. Normalmente recomiendo coger uno de cada, no quererlo trabajar todo porque ya lo sabéis, el que mucho aprieta. Bien, si volvemos, hablamos de la motivación. Fijaos, aquí sí que me interesa hacer una cosa que siempre os presento, los que me conocéis habéis visto este esquema 1000 veces, pero me parece que es una de las cosas que más nos ordena como profesionales, ¿vale? Quiero decir que yo como profesional tengo que saber muchas cosas de la educación, quiero decir, tengo que saber muchas cosas, pero esto es cómo funciona mi cerebro. Entonces, lo que sepa lo tengo que ordenar acorde a cómo funciona mi cerebro. No me puedo saltar lo que es naturaleza pura, ¿verdad? Entonces, desde el modelo del cerebro triuno que nos presentaba Paul MacLean, habla de un cerebro reptiliano, que es un cerebro que tenemos que captar, porque es el cerebro de la supervivencia, el cerebro que percibe lo que hay a su alrededor, y este es el primer cerebro, que tenemos que captar para poder seguir introduciendo los estímulos, lo que queremos que aprendan, donde queremos que se involucre el alumno, para que una vez nos está prestando su atención a nosotros, generemos en su cerebro lo siguiente que toca por tiempo, es decir, en milisegundos se ha activado ya el cerebro límbico o el cerebro emocional de mi alumno y ahí se va a activar una emoción u otra, ¿de acuerdo? No podemos profundizar en nada, uso, seguro que muchos ya lo conocéis, el modelo de Roberto Aguado,
y puedo estar en unas emociones o en otras. Y solo si las emociones son ajustadas para el aprendizaje es cuando dejo que el neocórtex se ponga a funcionar. Y es ahí donde se produce el aprendizaje. Todo lo que vamos a enseñar al alumno y todo lo que vamos a modificar su cerebro cuando aprende nuevos conceptos, nuevas estrategias, nuevas habilidades, todo ello está ocurriendo en esta zona del neocórtex. Pero esas flechas azules que veis son como puertas que necesito abrir. Es decir, yo no puedo llegar al neocórtex si no estoy en un cerebro emocional adecuado, si no estoy en una emoción adecuada. Yo si tengo un alumno profundamente triste, no le puedo hacer llegar a las cogniciones. Si lo tengo profundamente rabioso, no le puedo hacer que aprenda. En cambio, si lo tengo en curiosidad, puedo hacer que aprenda. Es la emoción adecuada para que aprenda. Por lo tanto, esa puerta, esa flecha azul última, la grande, se abre cuando estoy en una de las emociones de la derecha. Curiosidad, admiración, seguridad o alegría. Y la tengo cerrada si mi alumno está en una emoción en un grado considerable de tristeza, rabia, asco o miedo. Bien, vemos que del círculo amarillo, claro, es que si no hemos captado la atención del alumno, si no está recibiendo nuestros estímulos, si no hemos superado nosotros ese umbral, pues es que olvídate de que ocurra algo en su cerebro. Por lo tanto, ahí tenemos. ¿Y cómo podemos dar ese primer paso para la motivación y para captar su interés? La neurociencia, la neuroeducación nos dice, mira, lo que siempre funciona es el humor, el suspense, la innovación, los retos, los tópicos que les gustan a cada edad, en cada caso, las anécdotas y la provocación. ¿De acuerdo? Y entonces os montáis, esto es de un colegio, me parece que es del colegio de Villarrubia, ¿verdad? Luego me lo confirmáis, de Dominicas de Villarrubia a los Ojos. Oye, pues bueno, empezaron un tema de sociales pues con una ánfora que tenía un tesoro que estaba escondido en una zona cercana, cavaron, casualmente encontraron el ánfora, etcétera. Es decir, creamos una puesta en escena que me permite precisamente eso, empezar con el alumno motivado. Y aquí he visto auténticas maravillas. O sea, hacéis para motivar al alumno, hacéis maravillas. También se ve a algunos profesores de estos que un poco nos cuesta más sacar del lado oscuro, que dicen, pues yo le voy a poner un vídeo. Hombre, pues está bien ponerle un vídeo, pero igual es algo que hace todos los días y lo que estamos buscando es una puesta en escena, es una súper motivación para el tema. Continúo. Volvemos y llegamos a este tema de las metas de comprensión y transferencia. Mirad, la transferencia es algo necesario. ¿Esto para qué sirve? ¿Habéis alguna vez? ¿Habéis oído la pregunta? ¿Esto para qué sirve? ¿Y esto para qué lo tenemos que aprender? ¿Y esto para qué hay que estudiar? Pero la pregunta es lógica, perdón, ¿eh? La pregunta es lógica. La llevamos haciendo toda la vida. Pasa que antes nos decían, para el examen, y ya te callabas, ¿no? O ya lo entenderás cuando sea mayor. Pues bueno, es que entender por qué estoy aprendiendo algo y para qué me sirve es una de las condiciones para que yo lo aprenda de verdad, más allá de que lo memorice para el día del examen. Que yo realmente lo aprenda y lo tenga ya incorporado a mis conocimientos y capacidades, ¿no? Por lo tanto, lo que hago en la escuela me tiene que servir para la vida. Y yo a nivel, por eso existen los proyectos, ¿no? Los PBLs, porque estoy haciendo que lo que es la vida venga en formato pequeño, porque eso lo llama formato junior, ¿no? En versión junior, venga a la escuela. Bueno, necesito una meta de comprensión. ¿Qué quiero que comprenda el alumno? ¿Para qué quiero que lo comprenda? ¿Qué quiero que sea capaz de hacer con ello? Entonces, quiero que mi alumno comprenda esto para esto otro. Por ejemplo, tenemos una cadena trófica, ¿verdad? Bien, yo le puedo dar la cadena trófica en plan que se la aprenda. Mira, hay varios niveles, este come este come al otro, este come al otro, este se muere, genera bacterias de las cuales luego vuelven a nacer las plantas, patatín, y cerramos el ciclo. Vale, yo me puedo aprender el ciclo, pero será una manera de haber desperdiciado un elemento de mi escenario de aprendizaje. Porque, primero, hay muchísimas cosas que ocurren en ciclo en la naturaleza y en mi vida. Luego, una forma de extraer un aprendizaje y una comprensión más profunda que simplemente aprenderme y poderte repetir y poderte dibujar un ciclo de estos, tendríamos, por ejemplo, pues, oye, ¿qué funciona en ciclo? ¿Qué es un ciclo? ¿Cuántas cosas en la naturaleza se explican por un ciclo o en mi vida suponen o han supuesto un ciclo?
y estamos haciendo una transferencia. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de transferencia con esta herramienta que tenemos en Más Sabia. Ahora que hemos comprendido las cadenas tróficas, nos vemos ya capaces de, por ejemplo, en casa, pues de entender y ayudar en las tareas, porque cada uno en su rol tiene unas funciones y si no, la familia no funciona. Es lo mismo que en una cadena trófica. Cada uno tiene un nivel y si no estuvieran todos los niveles, aquello se rompería el sistema. Tengo que entender que ese sistema es un sistema que funciona en la naturaleza y que explica, bueno, pues muchísimas cosas, ¿eh? Entonces, lo tengo que hacer mío. Tengo que sacar mucho más que decir, vale, ya me sé que el águila se come al conejo. Oye, con los amigos, pues aprendo que hacer piña para protegernos unos a otros de los extraños es uno de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo eslabón de la cadena. Somos un grupo de conejos y nos viene un zorro. Pues, ¿qué aprendo? Que un grupo de conejos puede establecer en cooperativo una herramienta que quizás distraiga o asuste o me haga salvarme del zorro. Y en clase, pues, oye, puedo entender que también en la sociedad todos tenemos un lugar en el sistema y que todos dependemos del resto. Por lo tanto, estoy sacando una lección. Y esto es algo realmente que a mí me entusiasma. Dentro del escenario de aprendizaje, a mí me entusiasma. Quiero alumnos que comprendan. Por eso, cuando os enfrentéis a un contenido, pensad, ¿qué quiero que comprenda profundamente mi alumno con este contenido para poder hacer algo útil en el mundo? Y no os preocupe alejaros un poco del contenido. El contenido va a estar ahí, lo va a aprender, pero va a sacar lecciones para la vida. Continúo. Competencias. A nivel de competencias, todos sabemos lo que son las competencias ya, pero tenemos que tener claro que el marco de la educación por competencias que tenemos desde 2006, pues es un marco que nos habla de unas competencias generales para tener como ciudadanos, pero que luego en educación las hemos llevado a un plano más concreto, ¿vale? En mi modelo, pues las tengo muy bien diseñadas, muy bien concretadas para saber, oye, ¿cuáles son las competencias que quiero trabajar concretamente? Por eso decía, voy a trabajar la competencia de aprender a aprender. Pues no me has dicho nada. No es lo mismo que decir, sí, voy a trabajar el que reconozca su necesidad de mejora. Esto va a condicionar muchísimo mis tareas, mis actividades. Pero el aprender a aprender no, porque es como pájaros y flores. No digo nada, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a las competencias, dirá cosas muy concretas. Y en cuanto a los contenidos, obviamente, para que me deje tiempo, que ya sé que el gran problema de todo el mundo, pero además siempre, es el tiempo. Es paradójico, porque los alumnos entran con 2 años y se van con 18. Pasan 16 años, pero no nos da tiempo. 16 años, pues no da tiempo. Bueno, pues hay que tomar medidas para que dé tiempo, pero no para que dé tiempo a dar el currículo. Esto ya es lo que intentamos hacer con Calzador. No, para hacer otras cosas que le hagan crecer y desarrollarse en esos otros aspectos que queremos. ¿Vale? Por lo tanto, podamos y resecuenciamos el currículo. No hemos llegado a más medidas porque nos parece que esta es básica. Podar y resecuenciar. Bien, me voy a las actividades. Vale, por tiempo, voy a saltarme un poco el de las inteligencias múltiples, ¿vale? Porque además voy a centrarme más. Y el de la taxonomía cognitiva simplemente no os me imagino que la tenéis estudiada, repasada, aunque a veces practicarla y saber de verdad lo que quiere decir cada nivel no es tan fácil, ¿vale? Pero vamos a hacer un poquito de práctica por el tiempo. Mirad, si yo le dijera a mis alumnos, poned en cada número de estos el nombre de la parte correspondiente de la flor, estaría trabajando el nivel 1, el de conocimiento, ¿vale? Me sé las partes de la flor de memoria. Eso quiere decir que mi cerebro se estaría desarrollando a nivel de conexiones neuronales a un nivel básico. Lo que estaría preparando como potencial neurológico en mi cerebro sería solo saber y repetir. Saber y repetir. ¿Qué quieres que diga? Lo digo. ¿Qué quieres que piense? Lo pienso. ¿A quién quieres que vote? Lo voto. Esa es mi capacidad de pensamiento desarrollada. Quiero otras capacidades como la de comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar, pues o las trabajo o no se desarrollan.
En el cerebro solo se desarrolla aquello que trabajo, lo mismo que en mis músculos. Si yo no trabajo mis bíceps, no desarrollo mis bíceps. Y cuanto más trabajo los bíceps, más los desarrollo. Y si solo los trabajo un día al mes, no los desarrollo. En el cerebro pasa exactamente lo mismo con todos esos circuitos, esa circuitaría neurológica es tan compleja que se va forjando en base a la práctica. Por lo tanto, tengo que generar oportunidades que son mis escenarios, ¿de acuerdo? Fijaos qué distintas serían estas preguntas. ¿Qué le pasaría a la Tierra si un virus descompusiera todas las corolas de las flores? ¿Cómo justificaríais en equipo, por consenso, cuál es la parte más importante de una flor? ¿Qué cambios les recomendarías a las flores de una pradera, ya eres asesor de flores, a las flores de una pradera para afrontar el cambio climático que viene basándote en otras flores diferentes? ¿Qué podemos aprender de la forma de una flor o de alguna de sus partes para inventar un nuevo producto que no exista aún en los comercios? ¿Sabéis lo que son? Retos no googleables. Mi cerebro se desarrolla cuando les hacemos pensar en retos no googleables, sabiendo, por favor, profes, sabiendo que esto es muy complejo, que no podemos esperar a hacerle una de estas preguntas complejas cognitivamente hablando y esperar que la respuesta sea perfecta, tan fácil como si fuera corola y cáliz. No, esto requiere mucho más tiempo, mucha más paciencia, pero es la única forma en la que vamos a estarle aportando oportunidades en las que se desarrolla lo que queremos, un pensamiento riguroso y profundo. Por lo tanto, ¿qué debo tener en mi mochila para enseñarle? Yo os tengo que convencer de una forma o de otra de que, por favor, sean cuales sean vuestras metodologías, tengáis claro que hay 3 columnas de todas ellas. La gestión emocional, la mediación del pensamiento y el aprendizaje cooperativo. Todo ello siempre rodeado de habilidades de comunicación. Pero todo lo que conocemos como formatos, por favor, se tiene que basar en el desarrollo de estas 3 columnas. Si no, no me sirve de nada. Hacer un PBL, hacer un proyecto en el aula, no me sirve de nada si no estoy gestionando emociones, si no estoy ayudándole a pensar de forma crítica, creativa y estratégica, y si no estoy ayudándole a generar, a desarrollar todas esas competencias cooperativas. Ese es el verdadero cambio que puedo inducir en el alumno. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el alumno como persona, ¿no? Mis emociones y mis cogniciones. Eso soy yo, mis emociones y mis cogniciones. Y ahora las tengo que vivir o las tengo que desarrollar o las tengo que construir con los demás, sabiendo cooperar. Todo lo demás son formatos extraordinarios, maravillosos. Que lo voy a hacer en un design thinking, fabuloso, pero no hay design thinking que aporte desarrollo realmente si hablamos desde la neuroeducación y si hablamos desde las teorías del aprendizaje, si no le trabajo sus emociones, su pensamiento y su cooperación. Por lo tanto, tenemos esas 3 grandes patas, ¿de acuerdo? Entonces pensad, vale, oye, que a mí me gusta hacer un Kahoot, que me han dicho que soy muy innovador porque uso nuevas tecnologías y hago un Kahoot. Pensad en estas 3 patas. ¿Dónde están? ¿Las integro? ¿Las puedo integrar de alguna forma? Cuanto más las integre, mejor será el Kahoot, porque el Kahoot por sí mismo tampoco hace magia, como decía antes, de los espacios. Bien, en cuanto a las emociones, antes he hecho un pequeño recorrido, ya hemos visto cuáles son las emociones adecuadas para poder llegar a la capa del neocórtex. Y claro, tú dices ahora, oye, que yo no sé gestionar emociones, que es que tengo un alumno que está en un miedo absoluto o en una rabia absoluta o que viene en su casa hay una desgracia gordísima, no sé si viene, o sea, puede ser que le cause una tristeza supina, la muerte de un ser, o que sus padres se llevan fatal y hay peleas en casa y me viene el miedo en pánico. Claro, no somos especialistas. Nosotros no podemos intervenir hasta un nivel clínico, ¿vale? Puedes darte cuenta de que ha dejado de estudiar y no es por ser un vago, sino que es por tristeza, es que está deprimido. Que no es lo mismo no tener ganas de estudiar porque estás en una depresión profunda infantil, a que tengas, por ejemplo, un trastorno o una dificultad específica del aprendizaje, que eso sí estaría en el neocórtex, pero que tampoco es, el resumen fácil no puede ser, eres un vago, cada día haces menos. Tenemos que saber localizar dónde está el origen, ¿no? De cuál de estos
estos tipos o de los 3 cerebros está. Y luego, para la zona de las cogniciones, pues eso, toda nuestra mochila, ¿no? En esa mochila para trabajar el pensamiento, las emociones, para trabajar lo cooperativo, etcétera, bueno, pues es donde en Más Sabia hemos desarrollado todo lo que significa, o lo que me ha tocado a mí es todo lo que significa el pensamiento, ¿verdad? Entonces, yo tengo que poner unas herramientas, un ambiente para que mis alumnos piensen. Solo por decir veo, pienso, me pregunto, no vaya a tener una clase de pensadores, ¿vale? Entonces necesito más allá, ir más allá. Necesito unos potenciadores y luego sí necesito unas estrategias. Y esas estrategias estaría bien que las diferenciemos. Hay unos autores que nos han aportado las rutinas del pensamiento. Ron Richard, Karen Morrison o David Perkins. Hay otros autores que nos han aportado las destrezas del pensamiento, como Robert Schwartz, Rebecca Reagan, etc. Yo generé los faros del pensamiento para sabia y más sabia. Hice una recopilación de los mejores organizadores visuales. Luego tenemos estrategias metacognitivas, que ahí tengo a Van Hart porque es un poco como el fundador de las matemáticas Singapur, que son muy metacognitivas, ¿vale? Pero nos llega a metacognición de muchos autores. Técnicas creativas para el pensamiento creativo y los hábitos mentales. Bien, tenemos formatos donde esto se ve fácilmente, ¿vale? Oye, yo quiero herramientas para que piensen. Bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Que comprendan? ¿Que clasifiquen? ¿Que secuencien? ¿Que argumenten? ¿Que analicen? ¿Que tomen decisiones? ¿Que resuelvan problemas? ¿Que sean creativos? ¿Que se sepan autorregular? ¿O que aumente su autoconocimiento? Y para esto sirven todas las herramientas que tenemos en Más Sabia, y ahí tenéis cuáles son, ¿verdad? Siempre trabajándolas con una perspectiva profunda, Tengo un organizador visual, ¿vale? Tengo mapas mentales y conceptuales, tengo cronogramas, tengo diagramas de Venn, y esos son organizadores visuales. Pero, por ejemplo, tengo faros del pensamiento. Oye, mira, este me encanta. Alternativas y consecuencias. Alternativas y consecuencias es uno de los formatos que los alumnos tienen que practicar muchas veces para cuando se les presente un problema. Mirad este póster que hicimos para juntar. Oye, tengo un problema y lo tengo que resolver. Primer faro del pensamiento. Te va a ayudar a saber diferenciar qué depende de ti y qué no depende de ti para la creación y la resolución del problema. Lo segundo, oye, ¿qué pasará con cada una de las posibilidades? ¿Es lo mismo si yo resuelvo haciendo una cosa, tomando una determinación que otra? Y aquí viene la gran diferencia entre si tengo una ocurrencia que si tengo una gran idea. Esto ya vemos que les pasa también a los adultos, que a veces tenemos ocurrencias en vez de ideas. ¿Qué sentirán los demás? Empatía. ¿Lo que estoy tomando como solución me lleva realmente a mi objetivo? Son distintas formas que vamos a practicar hacia el camino de que resuelvan problemas. Tenemos los faros, yo creo que es un niño mimado para mí, que realmente nos aportan grandes estrategias o caminos para que los alumnos piensen de forma sistemática, aprendan a pensar de forma rigurosa, con mucha profundidad, ¿no? Este se llama el laboratorio de los 5 sentidos. Y luego, por supuesto, el elemento del espacio que decíamos también es un elemento a tener en cuenta. Yo ya sé que cada uno tiene sus posibilidades, pero como esto es algo que me apasiona, pues es algo que llevo haciendo unos años en los cuales los centros les diseño espacios para que el aprendizaje sea más fácil, más contextualizado, más fácil cooperar, más fácil investigar, etcétera, dando a cada uno de los centros, pues, aquello que más potencia su proyecto educativo, ¿no? Una sala de lectura en un colegio alemán, una sala una sala de diseño pero con vistas a la naturaleza, aulas más desahogadas, un sitio de lectura y de escritura para los chiquis de infantil, un aula de la naturaleza también para los peques, es un aula en el Centro de Dominicas de Pamplona. Estos espacios enormes donde los alumnos están muy a gusto y desarrollan muchísimo su autonomía porque no tenemos que estar cuidándoles como en un aula. Y me paso al feedback muy rápido porque sé que queda un minuto. Entonces, soy mediador.
¿Qué tengo que hacer como mediador? Bueno, un poco lo contrario, pero es por el formato. Hablar menos y dejar hacer más. Solo aprende el cerebro que piensa. Un minuto, Natalia? Solo aprende el cerebro que piensa. Por lo tanto, yo tengo que guiar y tengo que asesorar a mis alumnos para que sean ellos los que lleguen a resolver los problemas, los que lleguen a construir a través de preguntas abiertas. No se trata tampoco de que construyan, de que volvamos a cero y a inventar la rueda, sino de que mis preguntas siempre les ayuden a ir más allá. Perdón. Y por fin, sí, efectivamente, la evaluación, que como decía, oye, voy más allá de la nota, ¿no? Yo necesito, lo que hemos creado también en evaluación en Masavia son líneas de progreso. Yo necesito que me cualifiques, no que me cuantifiques. ¿Eh? Imagínate que le quieres a un alumno poner una nota en esta competencia. Mira, tu hijo o tú, Martín, eres capaz de interpretar de forma crítica las informaciones que obtienes. Y en esto tienes un 7,4. O sea, es absurdo. Es absurdo, ¿no? Por ejemplo, expresas oralmente tus opiniones y pensamientos con respeto, coherencia y perspectiva crítica. Un 6,5. Es absurdo. No se pueden cuantificar, no se puede poner notas a esas competencias si queremos realmente decir algo de en qué punto estás y hacia qué punto tienes que ir. ¿De acuerdo? Junto con eso, la metacognición, para que cada uno se haga consciente de en qué punto está, de cómo se puede autorregular y de cómo puede autogestionarse, porque el fin de la educación es la autonomía. Por lo tanto, en el escenario global, no te agobies. Sé que es muchísimo, pero primero, esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago. Fenomenal, lo meto en el esquema. Ahora, ¿cuál es mi siguiente paso? Punto. No te agobies con más. No quieras ir a por todo. Sobre todo por el miedo que me da que cuando queremos incluir demasiada innovación, lo hacemos de forma superficial. Y entonces, de verdad, es mejor aprovechar una sola herramienta muy profundamente que tener muchas metodologías y muchas herramientas en marcha y no saberle sacar realmente su rendimiento. Perdón por esta inundación tan rápida, pero todo lo que queráis, todo lo que, aparte de aquí ahora vamos con las preguntas, todo lo que queráis también, sabéis que estoy ahí en las redes, que está el libro que edito SM, donde hablo de todo esto precisamente, y que en cualquier sitio o foro de estos podéis contactar conmigo. Pues Natalia. muchas gracias, Javier. Yo creo que desde luego la sesión ha sido súper inspiradora para todos los profes que están con nosotros y que has dado unas recomendaciones muy, muy valiosas. Desde luego así nos lo están haciendo llegar a través de sus comentarios. Voy a pasar a leerte un par de preguntas o tres, si diera tiempo. La primera de ellas, bueno, de hecho ha habido varias varios profes que nos hacen llegar su interés acerca de los faros de pensamiento. Sé que es un tema que da para muchísimo, pero si puedes hacer un pequeño repaso y algunos tips de cuándo y cómo para que el que quiera seguir profundizando pues siga conociendo sobre ello. Muy bien. Yo no sé si la gente que está conectada es necesariamente o no usuarios de SM, porque quiero decir que SM tiene publicada la guía donde se explican todas estas estrategias del pensamiento del proyecto Masavia, ¿verdad? De algunos de ellos, por ejemplo, a ver, ¿qué pongo? Cuando nos referimos a los faros del pensamiento, estamos hablando de ese grupo de estrategias que no son ni rutinas ni destrezas, ¿vale? Son otro grupo diferente. Yo las creé un poco pensando en que, mirad, hay rutinas que a veces son muy cortitas, son muy útiles, pero son para cosas más concretas, ¿no? Y que luego las destrezas son herramientas súper potentes, pero a veces a algunos profes veo que les da un poco pereza o no tienen suficiente tiempo para hacerlo bien. Que hacer bien un partes y todo o un compara y contrasta no es darle una ficha y que rellenen los huecos, que también lo he visto a veces. Entonces, los faros vienen a ayudarme a desarrollar las funciones cognitivas fundamentales, ¿no? Pues eso, que el alumno sepa analizar y buscar causas, que sepa luego argumentar, que sepa crear con lo que ha obtenido, que sepa valorar, etcétera, que sepa resolver un problema, como hemos visto,
desde distintos puntos de vista, ¿no? Teniendo en cuenta la empatía, teniendo en cuenta qué me pasará con cada solución. Es decir, es un entrenamiento de caminos que me dan luz a la hora de pensar con rigor. Por eso los llamamos faros del pensamiento. Son luces o caminos a la hora de resolver cualquier tarea cognitiva con profundidad. Entonces, claro, hay un resumen de ello en el libro que he enseñado en La escuela ante el espejo, y luego realmente el material desarrollado son las guías del profesorado que tiene SM, ¿no? Y bueno, es sobre otro de los temas que hacemos la formación para tener herramientas que cumplen el ser sencillas pero potentes. Siempre, como he dicho, idea principal. La herramienta no hace nada si no la pongo en un contexto de potenciar el pensamiento, saber ser un referente emocional, saber ser un mediador del pensamiento, cómo hago mis preguntas, cómo les llevo a los alumnos a la metacognición, etcétera. Pero una vez que tengo el marco, que tengo esos cimientos bien echados, entonces las estrategias vienen bien. Entonces las estructuras cooperativas vienen bien. Entonces técnicas emocionales vienen bien. Pero tengo que haber creado primero un buen cimiento. Muchísimas gracias, Javier. Una pregunta más. Nos llega también una inquietud acerca de cómo valorar las competencias. Si tú puedes hacer alguna recomendación para evaluar las competencias y huir de lo que comentabas de poner una nota numérica. Claro, nosotros, yo siempre, ¿no?, hablando de evaluación, voy a hablar de varias herramientas cualitativas. La solución la tenemos. Otra cosa es que, a ver, mira cómo se puede pervertir esta herramienta, que es una línea de progreso. Digo, es capaz de pensar de forma flexible. Y dice el primer apartado, bueno, tiene un punto de vista propio, pero con ayuda ve más allá. Es decir, está todavía en una necesidad de, es heterónomo, es dependiente todavía para lograr la competencia. Vale. Siguiente paso, cuando lo vaya consiguiendo poco a poco. Yo puedo, estáis viendo a la izquierda las líneas amarillas pintadas que no necesariamente marcan todo un periodo. En siguiente, aquí diría, en ocasiones ya replantea voluntariamente su punto de vista. En el siguiente día muestra buena flexibilidad a la hora de comprender otros puntos de vista, y el final sería, es capaz de facilitar consensos entre personas con distintos puntos de vista sobre un tema. Eso sería como lo mejor dentro de pienso de forma flexible. Fijaos que la cuarta etapa no tiene ni por qué quedar cubierta en la escuela. Es una competencia para lograr a lo largo de mi vida. Por lo tanto, que el alumno le tenga que pintar de aquí el inicio de la segunda fase, el inicio de la tercera fase, o que todavía solo le haya pintado la mitad de la primera fase, no, es una nota, es dónde estás tú. Por lo tanto, para ti, el próximo paso es que la línea vaya un poco más adelante, y en eso te tengo que ayudar a ti. Y por eso puedo personalizar, porque sé exactamente. Si yo te hubiera puesto un 7 en capaz de pensar de forma flexible, nadie, ni tú ni yo, entendería por qué. No sé si hubiese sido con unas preguntas de examen, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes por pensamiento flexible? A, B, C. O sea, y luego otra perversión es ponerle, mira, si está en la primera casilla, un 1, en la segunda un 2, en la tercera un 3 y en la cuarta un 4. Y detrás hay un algoritmo que me lo convierte en notas, 2,5, 5, 7,5 y un 10. No podemos jugar así. No podemos jugar así. Y lo siento. Me dicen, ya, entonces, ¿qué nos propones? No, pues propongo que cuantifiquemos lo cuantificable y cualifiquemos lo cualificable. Que nuestro boletín tenga una parte de notas y una parte de cualificaciones. Las notas solo las pongo porque de momento el sistema con el que estamos dotados me obliga a poner notas, pero no las pongo porque al sistema le sirven, no porque al alumno le sirven para aprender más o para saber en qué punto está. No sé qué quiere decir 7,5 en botánica. No sé qué sabe y qué no sabe. No sé si tiene pensamiento científico o no. No sé si sabe usar guías dicotómicas o no. No sé muchas cosas porque el 7,5 es frío y no me dice nada. Por lo tanto, ¿se puede dar una respuesta al tema de la evaluación coherente? Sí. ¿Es fácil? Sí. ¿Es totalmente ajustada a norma? Sí, si solo pensamos en la parte cuantificada. Y luego hablamos, por otro lado, de la cualificada.
Javier, pues yo creo que ha quedado súper claro. Nos piden además consejo porque ante el escenario que estás dibujando, los profes a veces sienten cierta angustia para compaginar eso con las exigencias que a veces les llegan absolutamente, bueno, pues férreas, ¿no? De las consejerías, ¿no? De todos los trámites, de todo esto que hablamos, ¿no? De los estándares que hay que cumplir, de los objetivos a los que hay que llegar. Bueno, lo primero necesario es que el claustro no sea una suma de individuos. O sea, si queremos afrontar esto de forma individual o como mucho en pareja con tu compañero de curso de nivel, esto va a ser imposible. O sea, esto solo se le puede dar un abordaje como equipo, como claustro total, como equipo. Es la única forma en la que un centro va a poder avanzar. Y se lo tiene que fijar por pasos. Mira, tendemos, yo creo que en cualquier faceta de la vida, creo que tendemos a, cuando la meta es muy larga, pues a veces te da tanto reparo empezar, tanta pereza o ves que queda tanto por hacer que al final no das pasos. Es decir, yo llevo oyendo 70 millones de años que los niños en el comedor gritan mucho. Y estoy seguro de que si viviera 70 millones de años más, lo seguiría escuchando. ¿Por qué? Porque nunca hemos hecho nada que no sea colocar un semáforo que queda muy bonito, a los padres les gusta mucho, mira, que pone un semáforo de colores, o que pongo un cartel de normas, etcétera. Es decir, seguro que hay algún colegio que ha hecho algún buen proyecto al que le ha dedicado tiempo, esfuerzo y tiempo. Y si no hacemos ese abordaje de dedicar tiempo a las cosas, no van a cambiar. Por lo tanto, en este sentido, tenemos que ir cogiendo poco a poco todo este nuevo marco de creación de unidades o de proyectos y abarcarlo poco a poco. A mí nunca le pediría a un colegio, oye, si esto te gusta, rompe con lo anterior y empieza a crear de cero. Jamás. Porque, entre otras cosas, todo el mundo tiene experiencia y experiencia válida. Por lo tanto, oye, vamos a recrear, vamos a repensar poco a poco una unidad de cada trimestre, a ver si le podemos dar una vuelta. Y el año que viene ya le daremos a otra unidad de ese trimestre. Y el año siguiente a otra unidad, de forma que vayamos haciendo que en vez de enseñar partes de la flor, estemos enseñando, por ejemplo, eso, a ser creativos en base a las formas que vemos en la flor que las ha construido la naturaleza para protegerla y para poder hacer que la especie sobreviva. Entonces, y se regenere. Por lo tanto, oye, entiendo profundamente la función del cáliz, entiendo perfectamente su forma, su situación, su dureza, su consistencia. ¿Puedo aplicar eso a algo en la vida? ¿A cómo puedo fortalecer, cómo puedo proteger algo en la vida? Es decir, si no lo vamos haciendo poco a poco, esa transformación, no llegaremos nunca. Pero si porque vemos que es un camino largo no empezamos nunca, tampoco llegaremos. Desde luego. Javier, ya la última pregunta y tiene que ver pues, con la situación que estamos viviendo. La preocupación es cómo se aborda el trabajo cooperativo en tiempos de coronavirus, con el escenario que tenemos y cuando se haga una vuelta a las aulas, también cómo llevamos todos a cabo todas estas estrategias que nos estás dando. Entiendo que cómo se trabaja el cooperativo cuando cada uno está en su casa. Bueno, como hablaba de los cimientos, mira, las vivencias que están teniendo los alumnos y que están teniendo, no sé, vamos a centrar, la vivencia de las 8 de la tarde. O sea, es una vivencia que jamás habían tenido de que todo el mundo se une para agradecer algo a alguien. Por lo tanto, quizá ahora es cuando más están aprendiendo los cimientos del cooperativo. Porque hasta ahora en clase, si se hacía bien, claro que estaban trabajando, oye, ¿qué es la interdependencia? ¿Qué es la corresponsabilidad? ¿Qué es procesamiento grupal? ¿Cómo se trabajan y cuáles son las habilidades sociales? ¿Cómo se interactúa cara a cara? Claro, nosotros desde el centro con los hermanos Johnson trabajamos a fondo los 5 elementos del cooperativo y luego los tipos de agrupamiento donde el más importante, aunque es el que menos se utiliza, es el grupo base. Entonces, estoy seguro de que los alumnos están teniendo ahora más vivencias experienciales de esos 5 elementos y de esos tipos de agrupación que cuando les tenemos en clase que o por tiempo o por uso frío y solo de estructuras cooperativas sin darle el cimiento, etcétera,
yo creo que eso es lo que podemos hacer la reflexión de, oye, ¿qué creo que mi alumno está recibiendo ahora de lo realmente importante del cooperativo? Todos los días en televisión, todos los días en radio, todos los días en cualquier medio, escuchamos, saldremos entre todos, saldremos todos. Ese mensaje es ahora mucho más profundo que en ningún momento que yo pueda recordar. Por lo tanto, es una realidad, porque antes era, saldremos si soy más listo y le piso a los demás. No es que nadie lo dijera, pero estaba ahí, en el ambientillo, ¿no? Individualismo o competitividad. Oye, pues ahora es cuando realmente están recibiendo mensajes de cooperemos y saldremos entre todos. Y yo me cuido a mí, pero te estoy cuidando a ti. Y eso es una corresponsabilidad increíble. Yo no salgo a la calle porque te puedo matar a ti, no porque me vaya a infectar yo. O sea que a nivel experiencial creo que pensemos qué es lo que están ganando para aprovecharlo en clase y decir, ¿os acordáis cuando no salíamos a la calle por esto? Pues ahora en el aula lo vamos a hacer como yo aprendo, pero te ayudo a aprender a ti. Porque si tú no aprendes, yo me tengo que sentir responsable también de que tú no estás aprendiendo, no solo de que yo debo aprender. Es una base fundamental del cooperativo. Yo creo que puede venir mejor que peor. Pues muchísimas gracias, Javier. Ya no tenemos tiempo para más. Solo nos queda despedirnos de la audiencia, agradecerte muchísimo a ti todo lo que nos cuentas y nada, y desearos un buen día. Hasta luego, Javier. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.